un poquito entender cuál es la matemática de la estructura gubernamental de los Estados Unidos, porque por desdicha lo que entendemos en Panamá por el gobierno de Estados Unidos es el gobierno federal. Ujú. Y realmente es una fotografía muy limitada, lo que es, porque abarca mucho, mucho más. Y tiene muchas constituciones que nos dan mucho que entender. Está la federal, que es una constitución de estados, y después están las constituciones estatales, que Ujú. son las constituciones de personas, como la de Panamá, pues para regir un estado que rige sobre personas. Y no solamente eso, pero también tenemos lo que aquí llaman constituciones locales para las ciudades y grandes poblados, que también están estructuradas cada uno para... Ahora sí, quiero presentar formalmente al arquitecto Miguel Herros. Está desde Houston, Texas. Es panameño, pero está ya radicado y es autor de Estructuras para crear justicia, Vanguardias del diseño constitucional, un gran libro en 2 tomos que pone en contraste las constituciones de Estados Unidos versus las de Latinoamérica, tomando como referencia la de Panamá. Y evaluamos cómo está estructurado el Estado. Y algo bien interesante, porque hablamos de 2 democracias, ¿no? Cada una con sus características. Vemos qué funciona, qué no funciona, y no solamente eso, sino el por qué. Ya con base en mucha experiencia, las 13 colonias de Estados Unidos, 76 se 1776 independizaron. se independizaron. Y Panamá en 1821. O sea que ya tenemos más Así de es. 200 años para analizar y ver qué ha funcionado y no. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, un gusto estar aquí de nuevo contigo, Magdiel. Claro que sí. Y hablamos de todo esto porque las sociedades avanzan, se transforman, hay nuevas dinámicas y hay una palabra que tú has usado antes y es tecnología. Así es, mientras que las sociedades han avanzado, el ser humano todavía está hecho de carne y hueso y responde a los mismos temores y necesidades. Así que en ciertas cosas hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero responde la tecnología todavía al mismo humano. Y de esa forma hay mucho que aprender de los que nos han enseñado, los que han venido antes de nosotros, incluso en las sociedades como Estados Unidos actuales, que ellos han aprendido y que se aplica igual acá que como allá. Y en ese sentido, creo que tenemos un buen tema hoy, que es un poquito entender cuál es la matemática de la estructura gubernamental de los Estados Unidos, porque por desdicha, lo que entendemos en Panamá por el gobierno de Estados Unidos es el gobierno federal. Ujú. Y realmente es una fotografía muy limitada de lo que es, porque abarca mucho, mucho más. Y tiene muchas constituciones que nos dan mucho que entender. Está la federal, que es una constitución de estados, y después están las constituciones estatales, que Ujú. son las constituciones de personas, como la de Panamá, pues para regir un estado que rige sobre personas. Y no solamente eso, pero también tenemos lo que aquí llaman constituciones locales para las ciudades y grandes poblados, que también están estructuradas cada uno para responder a diferentes desafíos. Ujú. Y cuando solamente nos concentramos en la federal, realmente perdemos gran parte de la riqueza. Y no solamente eso, de la riqueza del estudio y el conocimiento de cómo solucionar problemas, no solamente eso, pero nos lleva al desvío, porque una constitución federal diseñada para regir sobre estados, si tú aplicas lo que se enseña a personas, simplemente no va a encajar, porque no está diseñada para ello. Así que es un tema bien interesante. Bueno, empecemos hablando de lo primero, ¿no? Desde las bases. ¿Por dónde partiríamos para poder entenderlo? Bueno, yo creo que un buen lugar donde partir es qué ocurrió en los Estados Unidos para llegar donde llegaron. Y es una historia bien interesante porque en general la imaginación es que, bueno, ellos se independizaron y ya todo fue súper bien y todo el mundo feliz, justicia, derechos, y no fue así. Ellos se independizaron en 1776 y los primeros 13 años fueron caos, corrupción increíble, injusticias al nivel que vivimos nosotros o mayores. Y Y ahí, yo quiero hacer una pausa acá, porque al igual que pasó allí, pasó con Centroamérica, así es, con la Gran Colombia,
y a diferencia de los Estados Unidos, que logró unificarse y expandirse, la Gran Colombia, Centroamérica y también en el sur pasó, más al sur, porque la Gran Colombia incluía a Venezuela, a Ecuador, a Colombia y Panamá. Estos no prosperaron, más bien se terminaron dividiendo. Estuvieron a punto los Estados Unidos de tener un destino similar, pero ¿qué pasó Oh, allí? claro, estaban a punto de la guerra civil. Ciertos estados estaban uno en el cuello del otro. Literalmente estaban moviendo sus armadas. Ahora, lo interesante es, antes de ellos independizarse y durante la independización, su independencia, perdón, Ajá. tenían una forma de pensar sobre cómo solucionar los problemas de coexistencia, de cooperación social, muy similares a los que tenemos hoy en día. Ujú. Por ejemplo, Samuel Adams, estos años antes que se independizaran, pero ya venían movimientos independistas, Samuel Adams en 1748, él es uno de los padres de la nación estadounidense, dice, ni la constitución más sabia, ni las leyes más sabias garantizan la libertad y la felicidad de un pueblo cuyas maneras son universalmente corruptas. Pensaban muy parecido a como pensamos nosotros. Lo importante es las personas, que sean personas buenas. Ellos veían al rey como el malo. Si ponemos a alguien bueno, todo va a funcionar mejor. En 1776, durante la independencia, escribe John Adams, otro de los padres de la patria americana. Debe existir una pasión positiva por el bien común, el interés público, el honor, el poder y la gloria establecidos en la mente del pueblo, o no puede haber un gobierno republicano ni libertad real. Y esta pasión pública debe ser superior a todas las pasiones privadas. En pocas palabras, su matemática era: no pienses en ti mismo, piensa en los demás. Si tú quieres garantizar la libertad, necesitas a personas cuya manera de ser, cuya cultura no sea corrupta. Eso es lo que ellos estaban pensando. Y así fue el gobierno que ellos diseñaron. Que es Eran muy listas, parecido al discurso que escuchamos hoy día de cómo resolver muchos de nuestros problemas. así es. Y ellos se basaron, si tú piensas que ese es el problema, tú cuando creas una constitución, refleja que ese es el problema y eso es lo que hay que corregir. Y terminas como constituciones, como la actual de Panamá y la primera constitución federal de ellos y sus primeras constituciones estatales, que son listas, separan el poder, lo dividen, mejor dicho, dividen el poder, y le dicen a cada persona cómo se deberían comportar, como los 10 mandamientos: no, no mates, no X, Y, Z. Y eso es todo, pues ahora vamos a ver cómo se comportan. Y ahí fue que en los primeros 13 años fue un revolú. O sea, literalmente todo el mundo se estaba haciendo trampa, habían insurrecciones de todo tipo, eh, la gente estaba agarrando las armas, habían asesinatos a cada rato entre grupos de un estado entraban al otro para asesinar a personas. Era un desbarajuste total. La corrupción era tal que literalmente habían insurrecciones a cada rato, la gente no se lo aguantaba más contra sus gobiernos. Y ahí es donde viene este, em, este ¿cómo es que se dice? Madison, y dice, arrasa con la forma de pensar anteriormente. Y él escribe, la solución es esta: la ambición debe ser utilizada para contrarrestar la ambición. El interés del hombre debe entrelazarse con la autoridad constitucional del cargo. Esto fue un paradigma, o sea, cambió completamente la forma de ver el problema. Antes el problema era la ambición. Lo que teníamos que atacar era la ambición, que no hubiera ambición personal, que no nos enfocáramos en lo que nosotros queremos. Eso es malo. Hay que ser una cultura que piense en los demás. Las pasiones privadas son malas, solamente hay que superar ellas por la pasión pública. Eso era lo anterior. Y él dice, no, eso es simplemente una falacia. El humano es quien es, tenemos pasiones personales y tenemos que emplearlas para el bien común. ¿Cómo organizamos el Estado para que personas que están pensando en su propio provecho lo hagan bien por su propio provecho? No, pues su propio provecho no es hacerlo bien por otros, es literalmente únicamente pensando en ellos mismos, en su interés propio. En otras Ahora, palabras, no podemos quitar algo que es inherente, que
que es algo con lo que viene el ser humano, todo ser humano tiene cierto nivel de ambición. Por supuesto que hay quienes son más ambiciosos que otros y quienes sí se atreven a hacer valer esa ambición, y algunos llegan lo suficientemente lejos como para incluso terminar comprometiendo sus principios. Pero es algo que está o radica en el ser humano. Pero ¿cómo utilizarlo en lugar de reprimirlo? Porque es algo imposible de quitarle al ser humano ese deseo de superarse. Lo acabas de decir, esa fue la pregunta que respondió Madison, porque Madison, ya todo el mundo sabía de antes que el problema era que las personas seguían por su interés propio. Ahora, como tú lo has bien dicho, era suprimir el interés propio, era la solución que había hasta entonces en el mundo y todavía realmente en Panamá. En Panamá dividimos el poder, pero no lo separamos, por ejemplo, porque supuestamente uno tiene que reprimir el abogado, el juez o quien sea, reprimir su interés propio y nada más pensar en los demás. Pero como vemos, no funciona muy bien, es que más funciona bien mal, en verdad. Madison fue el que dio con la solución. ¿Cómo uno puede separar el poder, no solamente dividirlo? Y ahí fue cuando comenzamos con el nuevo constitucionalismo americano, que todavía nos falta copiar sus tecnologías. Y esas tecnologías van en tres diferentes niveles. Está el nivel federal, el nivel estatal y el nivel local. Cada uno de los estados de los Estados Unidos es su propio país en casi todo, excepto si es en algo, es en las relaciones exteriores. Y ni siquiera 100%, porque muchas tienen relaciones económicas con otros países. Pero en general, si tú vas a una embajada, todo lo que tiene que ver con embajadas es eso. Y la Armada de los Estados Unidos, cada estado tiene su propia armada. Cada estado tiene su propia armada. También está la Armada Federal. Esa reúne las armadas locales, las armadas estatales, y esa es realmente cuando se van a guerra, es la Armada de los Estados Unidos, no solamente la federal. A ese punto llegan los estados, tienen sus himnos, tienen sus banderas, tienen todo lo que tiene un estado unitario, excepto que, bueno, como en Europa, están unidos para la parte económica y militar y en su relación con otros estados. Ahora, no termina ahí, también está la parte muy importante para los americanos, que es donde está gran parte del gobierno del día al día, que es el local. Los colegios, las fiscalías, incluso de primera instancia, las cortes de primera instancia en muchos lugares son locales, elegidas localmente, el dinero que viene para correrlas es local, los edificios son locales, todo es local en primera instancia. Ya cuando uno apela, entonces sí es estatal. Nada más para darles una idea de el porcentaje de la vida de los americanos, cuánto se rige por cada porcentaje. De los casos que llevan a la corte, el 2% es federal, el 2% es federal, el 98% es estatal, y de ese 98%, casi el 98% es local, casi todo es local. Si tú le disparas a alguien, es local. Si te pasas una luz roja, es local. Si tienes un problema con otro que es civil, local también. Ahora, si es una gran corporación que tiene un problema con otra corporación en otro estado, ahí es donde entra entonces las cortes estatales. Y no siempre es la primera instancia. Muchas veces, incluso en eso, la primera instancia es en las cortes locales. Y no solamente para eso, si quieres abrir un negocio, es estatal. Si quieren hacer una calle, es local o estatal si es una autopista. Si quieres poner una fábrica, local. Pero, Miguel, estamos hablando de una estructura totalmente descentralizada. Muy descentralizada. Y una cosa que es bien interesante, que entonces ya entramos en los detalles. ¿Qué quiere decir esto que sean separadas? Porque uno puede decir que nuestro gobierno local es separado del estatal, está dividido, pero créame que no está separado. Ahí, en Estados Unidos no solamente dividen el poder, que es diferentes personas, pero está separado, en el sentido que son su autoridad, su dinero, quién pone los impuestos, quién puede ponerle impuestos, quién controla las decisiones, no tiene nada que ver un nivel con el otro. O sea, hay una independencia real. A todos los niveles, en todos los sentidos.
no dependen, uno no le puede decir absolutamente nada al otro porque de forma de forma indirecta, digamos, yo te di el puesto, tienes que hacer esto por mí o te Ujú. quito el puesto o te lo quito a tus familiares. No hay nada de eso. O te quito el dinero. ¿Tú quieres que te dé más dinero el próximo año? Haz lo que yo quiero. No hay nada de eso porque cada uno de estos tres niveles tiene sus propios sistemas de impuestos. El local es, en general, impuestos sobre la propiedad. Después está el federal, que en general es sobre la renta, lo que uno gana en tu trabajo. El estatal es una mezcla, pero cada uno separado del otro. El estatal, cada uno tiene su propio gobierno, en todo sentido. Tiene el judicial, el ejecutivo, el legislativo, pero ahí es donde comenzamos a ver las diferencias en cómo están estructurados para responder a diferentes problemas. El gobierno federal es un gobierno presidencialista. ¿Qué quiere decir un gobierno presidencialista? Que tiene un presidente que es separado y no tiene nada que ver con el legislativo, Ujú. pero es hiperpresidencialista en el sentido que tiene mucho poder el presidente federal. Él pone a el fiscal de los Estados Unidos, pero ese fiscal tiene muy poquito poder. Los fiscales que realmente tienen poder son los locales, ni siquiera los estatales tienen mucho poder, son los locales. Si tú te metes en problema con algo, bueno, si es algo que estás metiendo droga de un país a los Estados Unidos, eso ya en general sería eh, federal. O estás haciendo una trampa entre un estado y otro estado, bueno, ya es algo de entre estados separados, ahí es donde entra lo federal. Pero tiene muy poquito poder el fiscal este. Así que sí, es un sistema hiperpresidencialista, pero no está rigiendo directamente a las personas, está rigiendo realmente, el mero es la interrelación entre diferentes estados. Estamos hablando de más de políticas generales, relaciones internacionales, más allá de Así las es. decisiones propias del ciudadano. Así es, o incluso de los propios estados. Todo lo que tiene que ver, la industria, todo lo demás, todo eso es estatal o local. Así que, bueno, es más como estratégico. ¿Cuál es la estrategia que tenemos para hacer tal cosa? Digamos, el sistema de autopistas, querían hacer un sistema de autopistas que todo estuviera interconectado para facilitar la economía y su milicia para poder moverse. Así que era la estrategia del todo el país, la fija el gobierno federal. Ahora, en gran parte ellos dan dinero y todo lo demás, pero haciendo una autopista dentro de un estado es estatal y las calles que llegan a la autopista o incluso autopistas menores que llegan a la autopista estas federales son autopistas locales o Mm. calles locales. Entonces, y bueno, y ahí es bien interesante, digamos, ese tema. Si yo tengo una granja en el medio de la nada, yo voy a ir al gobierno federal a que me hagan una calle, a la autopista o al mercado, ellos no van a estar interesados en eso. La gente interesada son realmente todos los agricultores alrededor mío. Hey, vamos a ponernos nosotros mismos a hacer un gobierno local para crear una autopista que pueda ponernos impuestos a nosotros mismos para sacar un préstamo, hacer la autopista al mercado y tener estas tierras baldías que no estábamos haciendo nada con ellas, poder entonces llevar nuestro producto al mercado. Y así fueron que se hicieron realmente poderosos los Estados Unidos. O sea, Ahora, haciendo que el poder se dividiera, se dividiera haciendo de donde está que... el interés y Uh, darle diferentes organizaciones. Entonces hablamos del gobierno federal primero, que está haciendo la estrategia, la estrategia. El Estado es más operacional. Así que ahí tú no puedes tener, ya tiene mucho más poder. Está tomando decisiones operacionales sobre la vida de las personas. Tú no puedes tener tanto poder concentrado en una persona. Así que tienes que comenzar a dividir el poder ejecutivo, dividir el poder legislativo y el judicial también, dividirlo en cómo son, quién controla a quién, quién pone a quién. Por ejemplo, en los estados no solamente tienes al presidente, que sería el gobernador aquí, el fiscal también, el estatal, es elegido por separado. El secretario de Estado, que sería como el ministro de la presidencia, también es elegido separadamente en todo lo que tiene que ver con sus actuaciones con los negocios. Separado. Tienes lo de los colegios, no tiene absolutamente nada que ver con el presidente. Eligen o tienen, sino una junta elegida y ellos entonces ponen al que sería el ministro de Educación.
lo van dividiendo de diferentes maneras para eliminar los conflictos de intereses que existen y facilitarle a estas personas que actuando en su propio bienestar, en su propio interés, lo hagan bien, porque alinean el interés de las personas tomando las decisiones con el interés de ellos propios, con el interés del público que ellos están sirviendo. Si tú tuvieras a un gobernante federal, ¿qué le importa de los colegios de un pueblo en Texas cerca del desierto? Tendría cero interés. O sea, no va a ponerle, sería pura politiquería al final, el quien se gana esos pueblos y no sería la mejor persona. Pero ahí dáselo a ese pueblo el poder de recoger su dinero, de poner a la persona que va a administrar su sistema de colegios en esa área o en ese pueblo. Ya el interés es de poner una persona realmente buena. O sea, todo se reduce a una correcta descentralización. A una correcta descentralización y división del poder y separación del poder. Porque bueno, en Panamá está el poder dividido, si tú lo ves, dividido en diferentes personas, pero no está separado. Cada una de esas personas tiene una línea directa al presidente, que si el presidente jala a todo el mundo con él. Así que tienen que responder a los intereses políticos y, bueno, al final son intereses políticos de esa persona. Y desgraciadamente, gracias a que tiene tanto poder, entonces cambia la matemática entera. Las personas que le dan apoyo a esa persona con ese poder es, yo te estoy dando el apoyo, pero tienes que usar el poder ilimitado casi que tienes en beneficio de nosotros. Las decisiones que se comienzan a tomar no son alineadas ya con el interés de la persona, del pueblo, del grupo que realmente es lo que queremos en una sociedad beneficiar, sino es un interés completamente separado. Y todo comienza a funcionar mucho, mucho peor. Así que yo creo que lo importante es que cuando estamos hablando de estos temas, es recordarnos que el gobierno federal de los Estados Unidos no es el único gobierno que hay en los Estados Unidos, no es ni siquiera en la vida de las personas el gobierno principal. El gobierno principal es el gobierno local y estatal. Y cómo ellos han hecho para estructurar las líneas de poder adentro del gobierno, quién controla qué, quién tiene el poder de decidir, de controlar, de poner de impuestos, de seleccionar diferentes personas adentro de la burocracia. ¿Cómo ellos han hecho eso? Es donde uno puede aprender y realmente comenzar a imitarlo para poder nosotros, al igual, eliminar todos estos conflictos de intereses que están llevando a que las cosas no funcionen tan bien y no haya agua, las calles estén súper mal hechas, tengamos autopistas no suficientes para la cantidad de carros que hay y un etcétera interminable. Bueno, temas que seguiremos conversando más adelante. Miguel, gracias por acompañarnos. Se nos fue el tiempo. Esta entrevista va a estar en YouTube, o sea que usted puede encontrarla desde mañana en nuestra cuenta en YouTube. Estamos como Radio Ancon. Por supuesto, nos deja sus comentarios. Se suscribe también y aquí nos encontraremos la próxima semana, Miguel. Un placer estar con ustedes, con todos los escuchantes, radioescuchantes, y nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo hasta Houston y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde aquí en Relax. Los dejo hasta acá, pero no solos, porque ya está lista Alejandra Araúz con 5 mentes. Gracias a Claudio Quiroz en controles.